días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que nos presten su tiempo, licenciado. Buenas noches allá en Israel, ¿cómo están? Ya no voy a preguntar cómo está el licenciado porque siempre me contesta que no me importa cómo esté. No entiendo. Pero estoy hablando por la gente que nos escucha, licenciado. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Les importa saber cómo estoy? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues, ¿cómo puedo estar contigo a un lado? Que un día no contestes así de agresivo. Estaría complicado, ¿verdad? Sí. Sí, estoy mal. Ahí sí, entonces, pues mira, no estoy contento porque vino Javier hoy. Ok, Y por una parte. No, por una parte, no quería que viniera Javier hoy, pero bueno, tenemos Aquí que convivir. Todo bien en licenciado, casa, hágase ¿todo bien? presente. Después te platico fuera de cámara. Perfecto. ¿Cómo estás tú, Lick? Todo bien, licenciado. ¿Todo bien? Aquí ya listo. Excelente. Hasta que viniste. Hasta No me que te invitan. haces presente, Mira, hombre. tengo Aquí que estarles rogando. Sí. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a platicar con un invitado, Lick. Sí. Vamos a platicar. Hoy Invitadazo. tenemos un invitado. Y no eres tú, Abrazo. aunque nunca Ya saben vengas. que siempre digo no, un segundo invitado, además del licenciado Javier. Siempre digo lo mismo, un invitado muy especial, ¿verdad? Pero esta vez sí es muy especial, licenciado. Exactamente. Vienen a visitarnos. Claro. No es cierto, viene a ser sujeto de preguntas No, interrogantes. Claro. Yo me voy a desquitar, honestamente. Por nosotros no hay tanto problema, por Javier, quién sabe. Sí. Es bien preguntón. Del Poder Judicial de la Federación. Permíteme pedir una disculpa por adelantado, ¿no? Dijo, No, de verdad. ¿qué pasa? No. Viene del Poder Judicial de la Federación. Exactamente. este invitado. Ajá. Licenciado Mario César Flores. Así es. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué anda haciendo por acá? ¿Qué lo trajo por acá? Muy bien, no, pues antes que otra cosa, agradecerles la posibilidad de venir aquí a platicar con ustedes. Y pues aquí estamos, sí, un poco nerviosos con Pues mire, tiene a tipo Javier de al lado, preguntas, yo el también, tipo no de muerde, Javier. plática que vamos a llevar a cabo, pero con todo el ánimo. Bienvenido al episodio Bienvenido. A Derecho Consentido. Siéntase como en su casa Gracias. y a platicar, ¿no? Un Pues, ratito. ¿Empezamos o qué? Sí. ¿Empezamos o qué? Yo voy con la primera pregunta como siempre. ¿No tiene calor? ¿A poco no tienen calor? Sí, ya sé, no tienen calor. Oigan, por cierto, no van a prender el aire acondicionado. Lo que pasa es que Está muy Javier chiquito. le da... Mire, culpa. Sí. si fuera por nosotros, sí lo encenderíamos, pero Valeria, que está detrás de cámara, siempre nos regaña que se mete el audio y que se escucha aquí El aire. la interferencia en el aire, ¿no? Entonces nos regañan. No, bueno, entonces, continuemos así en su caso. Y ya cuando me veas dicho así, ya desfalleciendo, ya podríamos entrar a plan B y hacer otra cosa. A ver, saco mi abanico. Sí. Y empiezo. Bueno, también dependiendo cómo va a ser la charla. ¿Va a ser muy formal? ¿Va a ser Por parte de Javier, formal. ¿De Ajá. qué vamos a hablar? No, ¿O de qué quieren que vamos a hablar platiquemos? de todo. Lo vamos a acribillar con preguntas para conocerlo y ¿Ah, sí? conocer lo que hace. Ajá. Hombre. Pero de manera informal, Info- tranquilamente. Claro. Sí, Una charla informal. Sí, Entonces así me es. puedo... Claro, adelante. aflojar De hecho, yo tantito también la lo voy a cabeza, hacer. o- Yo también lo voy a hacer. porque yo No, tengo pues bastante entonces calor, que ¿eh? se arme. No, yo espérense, yo traigo a hacer ¿Juego la... tenis? O todos. Me voy a quitar los zapatos ahorita. No, por favor, claro. no hagas Miren, eso. yo, Formalidad. yo agradezco al licenciado Mario que Es la dé esta primera opción. vez Los en la que nos historia. han visto saben que yo casi nunca entro con corbata porque yo me muero calor aquí. El licenciado Claro. nada, es que luego el licenciado Andrés Digo, ya se para empieza a ponernos- aprender y ponernos ahí cómodos. empieza de No. indecente. No. Para los que nos están viendo, el licenciado Andrés se está encuerando. No es cierto. Para los que no nos están viendo, perdón, nos Y están para los que nos escuchando. estaba viendo ya se distrajo, mira, luego a la cama. Exactamente. Bueno, pues vamos a No, proceder. pues ya de una vez. Pongan música de... Esto sí lo van a editar a Chile. No, así está bien, mira. Ya me fregué yo solo, pero bueno. Incluso ya más fresco. Hombre, no, qué diferencia. Ahora el calorcito de la Qué vergüenza. diferencia. Pues yo voy a empezar Ahora sí, venga. con la... Dice que nos... Ven, mira, nos está diciendo Valeria que nos juntemos. Ah, sí. Ahí está. Ahí está ya. Pero no me abrazo. Bueno, pues es que nos hace así. Bueno, yo tengo que hacer caso. Primer pregunta. Sale. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Ah, muy bien. Sé que es juzgador hasta cierto, en un ámbito general, pero realmente platíquenos un poquito de esta parte de llegar a ser juzgador y platíquenos lo que hace actualmente. Sí. Para que lo conozcan. Mira, efectivamente, yo creo que todo inicia desde qué es uno y qué le gusta a uno hacer. Me parece que yo desde niño, temprana edad, me percaté que algo de lo que más me gusta es ayudar a la gente. Ok. Y en esa medida, no solamente traté de visibilizar, dedicarme a algo que le ayude o que haga feliz a la gente, sino que en casa tuve el gran ejemplo de que mi señor padre
se dedicó al Poder Judicial de la Federación. Desde las categorías iniciales, desde escribiente, desde actuario, desde secretario, que es el que se encarga de elaborar los proyectos de resolución. Después llegó a la Suprema Corte, finalmente hizo examen para juez de distrito, después fue magistrado de circuito y recién hace 4 años se jubiló. Ok. Ver ese ejemplo en mi casa y ver el beneficio de su labor me llevó a decir, yo quiero seguir por esta línea, y seguí por esa línea. E inicié también siendo escribiente, siendo meritorio, que es esa persona que sin cobrar va y presta sus servicios precisamente en un juzgado, en un tribunal, para aprender cómo se hacen las cosas y después acceder a una plaza de oficial, de escribiente, por así decirlo. Después de actuario también, fui secretario de juzgado, fui secretario de un tribunal colegiado, que es como los que le revisan al juzgado. Tuve la fortuna también de colaborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Ahí estuve casi 2 años. Presenté mi examen para juez y quedé como juez de distrito. Me asignaron aquí a León, Guanajuato. Estuve 12 años como juez de distrito. Promocioné para ser magistrado de circuito y bueno, los últimos 2 años estuve como magistrado en San Luis Potosí. Okay. Y hoy día tengo aquí 2 meses y medio ya de regreso en Guanajuato capital como magistrado de circuito, juzgador integrante del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal? O sea, en 5 minutos o menos nos está resumiendo cuántos años de vida. En el Poder Judicial te estoy hablando que ya tengo desde que entré de meritorio. A la actualidad llevo 28 años de carrera judicial. ¿Los que tengo yo? Fíjate. Sí. No, Las canas son por otra cosa. Los que casi tengo yo. Ya llevamos un ratito. Un rato. Sí. Y bueno, yo quiero destacar una parte muy importante. Yo en algún momento escuchaba que decían, no, pues es que les dan preferencia a los hijos de los jueces, a los hijos... Pero con lo que me acaba de decir el licenciado es... O sea, él pasó por todo el proceso. O sea, no es de que le hayan dicho, ay, es hijo de ya alguien que pasó por esto, súbanle 2 escalones y... No, se dan cuenta los que nos están escuchando y viendo que, o sea, las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, no puede ser que te brinques, digamos, uno de los niveles. Hay que empezar, ir transcurriendo y pasar 20 y tantos años hasta lograr... Tocas un punto muy importante, Alejandro, y quiero retomarlo. Porque se ha acusado que en el Poder Judicial está colmado, plagado de familiares, de jueces y magistrados, y se ha hablado del famoso nepotismo. Ajá. No voy a negar, efectivamente, hay muchos familiares, sin embargo, como con la historia que yo les conté, díganme ustedes si yo veía el ejemplo en mi casa con mi padre, cuando fue escalando todas estas gradas o todas estas etapas de la carrera judicial. E inclusive yo recuerdo, estaba yo en la secundaria, cuando en mis vacaciones me gustaba irme a trabajar con él. Y entonces, bueno, ahí en el área donde estaban los demás compañeros escribientes, bueno, pues yo me sentaba ahí a un lado y me decía, ahora hijo, este es un expediente y ponte a foliar, sellar, rubricar. ¿Y para qué es el folio, papá? Bueno, pues tiene sus objetivos y desde entonces estaba yo foliando, sellando, rubricando. Me daba cuenta de cuando llegaba la gente a preguntarles alguna cuestión de sus expedientes, si ya había salido su amparo, si cómo iba y demás, y el trato que se les daba, y cómo la gente cuando recibía una noticia que les favorecía, bueno, pues iba muy contenta. Y yo desde ahí abrevé todo eso. Por supuesto que entonces en este gremio, quienes vemos en nuestros padres este ejemplo, bueno, pues muy de manera natural nos decantamos por esta carrera. Claro. Y es por eso que decidimos abrazarla. Y para cada una de las categorías que se requiere para estar en esta carrera, pues se requieren exámenes y pruebas exhaustivas. De modo que para ser juez de distrito y para obtener el cargo de magistrado que obtuve, tuve que pasar grandes pruebas rigurosas como lo hicieron los demás. Claro. De tal modo que nada de eso se nos regala a quienes somos familiares de titulares. Y en esa medida es injusto que se hable del nepotismo en términos generales sin puntualizar estas cuestiones. Veamos las familias en los artistas, en arquitectos, lo que sea, siempre los hijos suelen tomar
ejemplo de los Influencia. padres. Y bueno, ¿y qué de malo hay que aquí sea lo mismo? Sí. Claro. Que hay casos de nepotismo donde las personas se aprovechan de otro modo. Sí los hay. Pues sobre esos vayan y esos sanciónenlos. Pero todos los demás no tenemos por qué ser tachados como una generalidad perniciosa, cuando que somos exactamente lo contrario. Claro. Esto que nos platiques lo que, bueno, no solo esto, sino los años de carrera y el ir pasando de una labor a otra, de un puesto, de ir ganando responsabilidad, porque en la medida que avanza, creo yo que el que foleaba no tiene la misma responsabilidad de cuando fue juez de distrito o incluso secretario, ¿no? O trabajar en la corte. Esto es lo que la gente conoce o se le dice la carrera judicial, ¿no? Es esta andar, carrera, este andar por la institución buscando y aplicando para ir avanzando. Sí, poco son a poco, diversas ¿no? etapas que hay que seguir una tras una para poder acceder a las siguientes. Y yo les puedo decir que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados hoy día empezaron desde la etapa más elemental, que sería en la carrera judicial es desde ser actuario. Pero generalmente empezamos desde ser escribientes o inclusive otros tantos desde ser oficiales de intendencia, los que hacen el aseo. Así hay multiplicidad de jueces y magistrados, juezas y magistradas que empezaron desde esa categoría. Como también tuve la oportunidad de hacerlo, de ahí que toda esta formación nos ayuda a conocer desde las entrañas mismas de la función judicial cómo hay que desarrollarla y siempre en perspectiva de tratar de brindar el mejor servicio para los justiciables, que para eso estamos, para darles un servicio de protección a sus derechos. Fíjate. Sí. Ahí está, es que, bueno, perdón, no, adelante, Sin Lick. perder de vista las horas de estudio, ¿no? Que implica no solamente llevarlas a cabo dentro del tribunal, sino fuera de ello, ¿no? Cierto. En su domicilio, supongo que también hay que impregnarle cierto tiempo al estudio, ¿no? Totalmente, Actualización constante. totalmente. La jornada laboral que tenemos ahí oficial, pensemos la de 8 horas, no nos alcanza. No nos alcanza precisamente por el servicio que prestamos. Esto es, cuando recibimos una demanda, un asunto en el que tenemos que verificar si se violó el derecho del gobernado o no, bueno, pues tenemos que consultar una serie de material jurídico, tenemos que ver cómo está el caso, qué pruebas ofrecieron las partes, tenemos que hacer un estudio inclusive de la jurisprudencia. ¿Saben ustedes hoy día cuántas jurisprudencias hay más o menos que debemos examinar o que debemos tener más en el mapa, en el radar para poder resolver un asunto? No les hago cuento largo, son alrededor de 23,000 jurisprudencias las que están en el sistema. Entonces, con base en eso y con base en el estudio del caso, tenemos que elegir cuál es la aplicable y si no hay ninguna aplicable, construir el argumento para decir cuál es la mejor decisión en ese caso. De tal modo que 8 horas, la jornada laboral, no nos alcanza. No alcanza. ¿Es común? No es común. Es la regla que a la hora de que la gente sale de los tribunales federales, los que trabajamos ahí, ¿saben? Siempre vamos como con maletas. Sí. O vamos con al avión, mochila, ya se van de vacaciones. Como si nos fuéramos de vacaciones, pero no, lo que pasa es que ahí llevamos el expediente y los tomos de prueba, las copias, el material que nos vamos a llevar para en casa continuar siempre con nuestra segunda jornada, que es en las tardes, noches, hay compañeros, compañeras que se dedican, lo hacen en la madrugada para tener listo el asunto al día siguiente, o quienes como yo en la madrugada no soy de la noche, sino soy tempranero, y si tengo asuntos pendientes desde las 4 de la mañana, vamos a darle en aras de tener la resolución correspondiente en los momentos que lo requiere ese justiciable, que lo requiere la persona que está buscando defender sus derechos. Y no tomar una decisión a la ligera, ¿no? Por Porque al supuesto, final de cuentas implica algo ahí, ¿no? Entonces, Con todas las que tú tomas en tu vida. Yo tomo muchas decisiones a la ligera, eso sí es cierto, pero las trascendentes no. Por eso las estamos aquí trascendentes, nosotros, ¿no? Las trascendentes. Y no puede ser a la ligera porque lo que somos en Poder Judicial, somos los guardianes de la Constitución, nada menos. La ley suprema del país. Pero Liceo, yo ahí quisiera meter, porque creo que tenía una duda y antes de que me la vaya a spoilear, quiero hacer mi pregunta para hacerme lo importante, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, hace rato hablamos de esta institución, digamos, para que la gente así nos entienda.
¿Cuál es su trascendencia? Ujú. Sabemos que se decía mucho desde primaria, no sé, los 3 poderes y que el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero digamos, todos son importantes, indiscutiblemente. El poder ejecutivo es muy importante, el poder legislativo, sin duda alguna, que yo a veces siento que ya no entendemos el No uso te que enojes, se le no te tiene. enojes, Ya me por puedo favor, enojar, no lo te siento, enojes. lo siento. Y el poder judicial, hoy creo que sí es un momento como de señalar Sí. cuál es la trascendencia en la vida de la gente, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Ya está, ¿no? Yo quiero iniciar para responder esta pregunta, Alex, señalando, recordemos, todos lo vimos en la primaria, en la secundaria, ¿qué es una constitución? A ver, ¿por qué hablamos de la constitución? Bueno, una constitución es la ley más importante del país. Sí. ¿Y por qué es la más importante? Porque en ese documento, en ese ordenamiento, está establecido, por un lado, la forma en que se conforma y se desarrolla el poder, el gobierno. Y por otro lado, que es lo que nos importa en esta plática, cuáles son esos derechos más importantes que tiene el ciudadano de a pie frente a las autoridades. Ok. ¿Sí? Ok. De modo tal que recordemos, costó sangre, sudor y lágrimas que el pueblo de México tuviera una constitución. Las luchas de independencia, la Revolución Mexicana dieron como lugar actualmente la constitución que tenemos. Y gracias al sacrificio de todas esas personas que participaron en las batallas, esas personas que fraguaron todos esos movimientos, gracias a ellos es que tenemos este documento donde se le dice a la autoridad, tú puedes hacer esto y esto no lo puedes hacer y tienes que respetárselo a los ciudadanos de a pie. Ok. Ese sacrificio que hicieron se ve concretizado en esta Constitución desde el punto de vista también cuando refirieron o determinaron que el poder no solamente lo tenga una persona, vamos a dividirlo en 3 para que estos 3 poderes independientes entre sí y con funciones específicas puedan gobernar al país. Y por eso tenemos, ya saben, el poder legislativo, que es el que hace las leyes. Congreso de la Unión, diputados, senadores, ellos hacen las leyes, es el poder legislativo. El poder ejecutivo, que es el que aplica esas leyes, ya sabemos, está encarnado por el presidente de la República y las secretarías de Estado, las dependencias y demás. Bueno, ese es el poder ejecutivo. Y tenemos el poder judicial, que está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral, tribunales colegiados de circuito, como en el que estoy, juzgados de circuito, juzgados de distrito, que se encargan fundamentalmente de hacer que se cumpla esa Constitución. Okay. De tal modo que si algún acto del Legislativo, Congreso de la Unión, algún acto del Ejecutivo, Presidente de la República y Secretario de Estado, violan los derechos de las personas, ahí es donde sale el Poder Judicial a defender ese derecho de las personas. Ok. Y en esto consiste la división de poderes y cada poder debe ser independiente entre sí. O sea, estamos entendiendo entonces que cuando se divide el poder en 3, la misma Constitución prevé que haya uno que vigile que todo se cumpla. Eso es. Y entonces, o sea, a lo que yo voy ahorita en mente es que hoy en día he visto mucho en las noticias que cuando entra este poder judicial, en este caso el Poder Judicial de la Federación, y le dice a uno de los otros poderes o a cualquier otra autoridad, esto lo hiciste mal, se enojan, ¿no? Pero hay que entender entonces que nosotros mismos en la Constitución preveímos, ¿cómo se dice? ¿Previmos o previmos? Establecimos, gracias. Dijimos, pusimos en la Constitución que iba a haber un guardián de la Constitución y entonces ahora nos molesta y nos enoja a veces que ese guardián venga y me diga, hey, te estás pasando, ¿no? Claro. Y entonces es muy chistoso que ahorita estamos, el patito feo, digamos, es aquel que está diseñado exclusivamente para ser el policía de la Constitución, y entonces si yo soy una autoridad, no me gusta que me digas que lo que estoy haciendo está mal, cuando yo mismo sabía que tú eras el encargado de limitar mis actos, claro, en protección de la gente. Esa era claro, la idea, ¿no? Es que no, bueno, perdón que te interrumpa, que creo que es lo respetable que también decía el licenciado, ¿no? Que no se nos debe de perder de vista que la Constitución, corríjanme si estoy mal,
Sí, la Constitución establece el límite de lo que una autoridad puede hacer, pero eso no implica que la autoridad respete ese límite. Claro. Puede ser que la autoridad vaya más allá de lo que la ley le está permitiendo hacer, y ahí es donde surge el Poder Judicial. que Para venir decir, a ver, alguien. espérame, estás sobrepasando ese límite que la ley te está estableciendo. Entonces, de ahí la importancia precisamente de la independencia de este poder, ¿no? De decir, espérame, yo vigilo que tú cumplas ese límite, que llegues hasta donde la ley te está permitiendo, más allá de eso aguas, porque entonces yo entro. ¿Sí? Ok. Sí, claro. Y ahí me nace una pregunta que quiero que... Otra vez. Nos va a contestar. No, Bueno, ya saben que soy así, ¿para qué me invitan, güey? Ya no va a querer venir. Ya sé. No, hablando de la independencia, se habla mucho, ¿no? De la independencia de uno, del otro, pero ¿hasta qué grado o hasta qué punto podemos entender que uno de los poderes invade la esfera del otro? Porque yo he escuchado incluso que dicen, no, es que el Poder Judicial está legislando con sus sentencias. No, pues espérate, lo que está haciendo es que No la me Constitución toques dice... esos temas. Ahí vas tú, No me ahora te vas a toques encabronar esos tú, ¿no? Dice, no, es que la Corte ahora con su criterio está haciendo algo que tenía que haber hecho el otro poder, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me cuestiono, digo, bueno, ¿hasta qué punto la gente tenemos que entender, los que no estamos muy cercanos a esto, que eso es o no es la invasión a la esfera del otro poder, o hasta qué punto tenemos que entender que un acto sí resulta ser invasivo entre poderes? Ya está. Mira, vamos a retomar esto. En esto de la labor del Poder Judicial de la Federación, como ya lo dijiste, es el policía de la Constitución. Yo prefiero llamarlo, es el guardián de la Constitución, Okay. ¿verdad? De tal modo que si ya dijimos que una parte de la Constitución establece esos derechos, esas prerrogativas, esos beneficios de los ciudadanos de a pie, para eso está el Poder Judicial, para protegerlos. ¿Y a través de qué lo hacemos? En relación con los ciudadanos de a pie, a través del llamado juicio de amparo. El amparo famoso. El amparo famoso que han escuchado y que es amparo por acá, amparo por allá, Ampárenme, pero a veces no se sabe sí. ni contra quién es, ni por qué. Claro, ni Claro. Bueno, sepamos o recordemos que el amparo se promueve contra las autoridades, de tal modo que nosotros como jueces, el Poder Judicial actúa como juez, y si un gobernado, si un ciudadano de a pie considera que una autoridad le violó sus derechos, estos derechos, dijimos, los de la Constitución, ¿qué va a hacer si se ve perjudicado con un acto dijéramos, un decreto expropiatorio del presidente de la República? ¿Qué va a hacer ese ciudadano? Pues se puede venir al juicio de amparo, donde nosotros como jueces vamos a llamar a juicio como parte demandada al presidente de la República. Decía mi abuelito cuando traté de explicarle esto, ay hijo, pero ¿cómo yo, simple mortal, voy a estar demandando al presidente de la República? Claro. Si él está en una oficina muy grande, tiene mucha gente y demás. Abuelito, precisamente para eso está el Poder Judicial, para que tú llames a cuentas al presidente de la República, que es un servidor público, y él tiene que demostrarle aquí al juez por qué ese decreto expropiatorio donde te quitaron tu casa es legal, está acorde a la Constitución o no. Y mira, abuelito, que si el juez determina que ese acto del presidente está contra la Constitución, el Poder Judicial tiene ese poder, tiene esa prerrogativa de ordenarle al presidente de la República que deje insubsistente ese decreto que te viola, abuelo, tus derechos fundamentales. Oye, hijo, ¿y qué pasa si no cumple el presidente o el secretario correspondiente y demás? Bueno, la propia ley establece las sanciones correspondientes para los que no cumplan, y al final, inclusive, si no cumple, la autoridad puede ser destituida, despedida de su cargo por no haber acatado una sentencia del Poder Judicial. Por eso, bien decías, Alex, les incomoda el Poder Judicial cuando les dice se concede el amparo en favor de este justiciable, de esta persona, deja insubsistente ese decreto expropiatorio, dale vacunas a los niños que no se las has proporcionado, etcétera. Les incomoda el juez que decide en su contra. Claro. Y por eso, para cerrar este tema, por eso debe ser independiente el Poder Judicial. Si no fuera independiente, dijéramos, si depende de otros intereses,
¿qué va a pasar en este juicio de mi abuelito cuando le quitaron su casa? Y demanda a la autoridad administrativa que emitió el decreto expropiatorio, nos llega a nosotros como Poder Judicial y decimos, no hay que hacerlo enojar. Sí, claro. No hay que hacerlo enojar. Si le concedemos el amparo para dejar insuficiente este decreto, se va a enojar aquel. No, mejor no. Señor, aguántese porque este decreto es legal. Eso es lo que pasa si el Poder Judicial no fuera independiente, pero como es independiente, así sea usted presidente de la República, así sea usted Congreso de la Unión, si su ley es inconstitucional, déjela insubsistente en relación con este gobernado y a este gobernado, a este ciudadano de piel, a mi abuelito, no le puede aplicar esos actos inconstitucionales. Sí, claro. Incluso yo agregaría que también se revisan actos de otros jueces. O sea, no nada más es... O sea, Claro. También juez, lo que tú hiciste dependiendo del rango, ¿no? Claro. Tú también estás actuando mal, entonces yo te digo que la resolución que emitiste no es correcta y tienes que cambiarla. Claro, en relación con los fallos de los tribunales superiores de justicia de los estados. Los jueces, las salas, Los magistrados locales del estado actúan también como autoridad y emiten una sentencia. Bien, si la persona, el gobernado, considera que esa sentencia le viola la Constitución, viene al Poder Judicial vía amparo a que se examine esa sentencia y se defina si está violando o no los derechos fundamentales. Importantísimo, ¿no? Sí, ahí la trascendencia de la función La importancia. del Poder Judicial Federal. Y el alcance del amparo, ¿no? Porque creo que muchas personas creemos que el amparo Sí, se dirige hacia otra persona. hacia otra persona. Sí, Sí. y Mi la realidad arrendador me Ajá. quiere sacar, ampáreme. Ajá, exactamente. Ya, ¿no? claro. Y creo que tenemos que recalcar el hecho de que es contra un acto de autoridad que te está vulnerando un derecho humano, un derecho fundamental que tienes reconocido, ¿no? Y que quién más, si no es el Poder Judicial de la Federación, el que va a venir a protegerte, el que va a venir a vigilar que lo que esté haciendo esa autoridad esté apegado al texto de la ley. Y va a ¿no? tener la presión por dos lados, la presión de la persona que necesita la justicia, pero también la presión de aquel que tiene el poder y que le puede decir, oye, si yo soy el gobernador, a mí Sí, ¿por qué vienes y me claro. dices que no? Pues No, seas y lo que como- seas, sí. no lo estás haciendo bien, ¿no? Y como bien dijo, es el presidente de la República, el gobernador, Ah, o hasta claro. una unidad administrativa de tal secretaría por ahí del municipio, ¿no? De Salamanca. De Salamanca, De Guanajuato. Salamanca. En Salamanca no hacemos cosas así. Ya hay Home Depot, ya. De Salamanca se arreglan las cosas de otra forma. Y es que estos actos de autoridad que violan nuestros derechos como ciudadanos de a pie los tenemos más cerca de lo que imaginamos. Ujú. Miren, por ejemplo, cuando una persona es detenida ilegalmente, bueno, ahí procede amparo. Cuando esa persona está detenida y no le permiten comunicarse con el exterior, procede amparo. Cuando la persona la están torturando, procede amparo. Cuando ahora con la pandemia resulta que la autoridad de salud no tenía vacunas, decía que no tenía vacunas o que no podía vacunar a niños, niñas y adolescentes. Ah, bueno, contra esa omisión procedió el amparo. Y es que no solamente procede contra actos de autoridad, sino también contra sus omisiones, Cosas con que cosas dejan que de no hacer. hagan, Exacto. Claro. ¿no? Entonces también cuando se le expropia una casa a una persona, pues procede el amparo. Cuando la persona eleva una petición, acuérdense el artículo 8º constitucional, oye autoridad, yo quiero pedirte tal cosa. La Constitución le dice, tú estate tranquilo, gobernado, que cuando hagas una petición de esta naturaleza, la autoridad te tiene que contestar. Y viene el gobernado con nosotros, oye, Poder Judicial, ¿qué crees? La Constitución dice que me debe contestar y el presidente no me ha contestado. Venga para acá, ¿qué pasó? ¿Le hicieron la petición? Sí, la recibí. ¿Y por qué no ha contestado? Pues es que he tenido mucho trabajo. Eso no es pretexto. Sí, claro. De inmediato le contesta a esta persona, protegiendo esos derechos fundamentales de las personas. Es decir, estos actos en los que actúa el Poder Judicial están más cerca y son más cotidianos de lo que pudiéramos imaginar. Claro. Sí, claro. O sea, y hay que entender que no es que el Poder Judicial sea el poder más fuerte, digamos, porque no se entiende así. No, Simple y es su sencillamente, función, ¿no? la función es, aquí dice, todos sabíamos que en la Constitución decía que si te piden tienes que contestar. Yo lo único que hoy te digo es, pues Contesta. contéstale. Acata lo que la No quiero, Constitución es que lo establece. tienes que hacer, o sea, ya no hay Claro. otra, ¿no? Fíjate qué importante. Sí. Y es muy básico, es como del día a día, pero pues como que a veces lo normalizamos como, pues ahí está el Poder Judicial y pues qué padre, ¿no?
pero no sabemos la trascendencia que existe en el andar del ciudadano en estas cuestiones. Vivienda digna, llegamos, lo hemos platicado, ¿no? A mucha gente que nos escucha, espero que no hayan sido de estos, pero nos ha tocado escuchar que pues, nos dan estas casas de Infonavit, que nos las dan fuera de la mancha urbana, por ejemplo, ¿no? Y entonces resulta que a la gente le asignaban su casa o le daban la casita fuera de la mancha urbana donde no había seguridad, no había drenaje, no había agua, no había agua potable. Y entonces, pues el gobierno decía, pues sí, está bien. Oye, pero es que en la Constitución dijiste que lejos de vivienda digna, un desarrollo, carreteras, agua potable. Y claro, pues el gobierno no preveía en sus ingresos y egresos, en su lana, que iba a ser ese año esa calle, ¿no? Y entonces venía el justiciable con el Poder Judicial de la Federación y le decía, oye, pues es que me dieron una casa ya, no tengo agua potable, no tengo nada. Y entonces llega el momento donde el Poder Judicial de la Federación le decía, pues dásela. No, espérate, pues es que el presupuesto ya no me alcanzó. Pues es que no sé qué tengas que hacer para sacar del presupuesto, pero tienes que hacer llegar a esa familia o a esas colonias agua potable, etcétera. Y entonces ahí venía un golpe kilométrico, porque el gobierno decía, pues me dejas sin lana y tú quién eres para ir, pues yo soy el que vengo a defender que la Constitución manda en el cuarto eso es la vivienda digna, claro. ¿no? Y eso la gente no lo entendemos, que les toca bailar con la más fea. Las vacunas que también comentó el licenciado, ¿no? Sí. Estos niñas que tienen un problema lamentablemente de cáncer y pues que el hospital, el IMSS, le dice, sabes que no tengo, se me acabó el presupuesto. Es indispensable. La Constitución les garantiza ese derecho a la protección a la salud y tu autoridad tienes que hacer lo necesario para respetarles ese derecho. Claro. Pero es que no tengo aquí el medicamento, a ver de dónde lo sacas, pero de inmediato se lo Y lo peor de todo es que para que se terminen de enojar, les ponen plazo, güey. Sí. O sea, el Poder Judicial le dice, y lo tienes que claro. hacer en tanto tiempo, y están más enojados porque bien. Y mira que si no lo haces, de inmediato le comunico a tu superior jerárquico. Claro. Que no estás cumpliendo con una sentencia de amparo, que reitero es en beneficio de esta persona y porque para eso estamos. Y quiero traerles a cuenta, inclusive, que a la entrada de cada tribunal, de cada juzgado del Poder Judicial de la Federación, está inscrita en hierro forjado una frase que se le atribuye a José María Morelos y Pavón, donde nos da una idea de para qué se creó el Poder Judicial. Y dice la frase, podrán verlo, consultarlo cuando la siguiente vez que vayan a los juzgados, vayan y búsquenla. Dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y proteja en contra del arbitrario. Ahí está. Eso es el Poder Judicial. Sí. Ahora, de ahí la importancia de esta función. De lo que nos platica y ahorita nos dio algunos ejemplos, yo quería preguntarle algo que está entre la gente, entre el pópulo, entre algunos detractores de la función que hay. Y es esa idea de, ahorita nos dijo, detienen a alguien de manera ilegal. Esa idea de, no, pues únicamente los derechos humanos están para defender delincuentes, para soltar delincuentes. Ya supe que le dieron y lo soltaron, ¿no? Desde esta perspectiva que platica usted desde el otro lado, es que sea, es quien acude. Cuando dice el ciudadano de a pie, nosotros pensamos en las personas comunes, pero puede ser que alguien que tenga un problema vaya y acuda al Poder Judicial, ¿no? Y entonces hay una resolución que da esta imagen o mala imagen, o esta mala fama, por así decirlo, mal entendida, del amparo que terminó dando una resolución así. Así es. Y entendamos que en nuestra función de juez, dijéramos que siempre va a haber una parte que gane y otra que pierda. ¿De quién crees que vienen las opiniones en este sentido? Sí. De la parte que pierde. ¿Y quién pierde en este tipo de casos? Cuando el juez examina el caso y advierte que no hay pruebas suficientes. Esta persona tiene que estar libre, no hay motivo para que esté privada de su libertad. ¿Quién crees que perdió ese caso? Bueno, pues diríamos las fiscalías. Y las fiscalías pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, suelen ser ese tipo de críticas desde allá, pero sin conocer el caso en específico, y si el juez saliera a decir, sí, dejé libre a esta persona, pero vean ustedes, por las deficiencias de la integración de la carpeta de averiguación, no se ofrecieron tales pruebas, o se actuó fuera de tiempo, o se fabricaron pruebas, o se sacaron confesiones con tortura. Aquí tengo las pruebas de la tortura. Por eso de repente, pues si está confeso, él mismo confesó que sí cometió el delito. Lo que no saben es que el juez tiene las pruebas de que le arrancaron la confesión,
con tortura. Claro. Y eso lo vemos en otros, ay, pero es que son delincuentes de cuello blanco, es que sí soltaron dinero, tienen dinero. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasaría si esa persona a la que liberaron porque no se siguió el debido proceso fuera su hermano, Exactamente. fuera su papá, fuera alguien cercano? Ay, sí, aquí sí hicieron justicia, qué bueno que aquí sí se siguió el debido proceso, allá no. No suelen tener todos los elementos de juicio y el Poder Judicial protege a todo tipo de personas a manera de que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y sobre todo en temas de privación de la libertad, Claro. que es uno de los bienes fundamentales más importantes para la persona. Y en ese sentido el Poder Judicial, aprovecho esto para decir que siempre está presto para brindar la protección pertinente a la hora que sea, tratándose de detenciones arbitrarias. Oigan, vienen las familias a las 2 de la mañana, mi hijo estaba conviviendo con sus amigos afuera de la tienda, llegó la patrulla, se los llevaron, lo fuimos a buscar a la central de policía y demás, y no lo encontramos, y dicen que no tienen registro de él y demás. El Poder Judicial tiene los juzgados, tiene las guardias correspondientes para que siempre haya alguien que en ese momento, por parte de los juzgados, reciba la demanda y de inmediato se active la maquinaria judicial y se generen las condiciones para buscar a esa persona, a ese hijo. Sean las 2 de la mañana. Sean las 2, las 3, la, la hora que sea, claro. Porque ese tipo de asuntos son urgentísimos. Claro. Un 24 de diciembre, 25 de diciembre. Un 25 de diciembre hay juzgados de guardia que estarán atentos porque generalmente son alcoholímetros, ¿verdad? Sí. Híjole, pues, estoy en riesgo de pedir amparo. No es cierto, no se cae. Sí, no. Creo que hay otra parte que también tenemos que rescatar. Que últimamente, bueno, los últimos años, licenciado, también se está viviendo mucho en los juzgados. Esta necesidad también de proteger libertades. Es decir, estamos hablando de la autoridad que arbitrariamente violenta algún derecho fundamental, pero también el obstáculo que hay al ejercicio de la libertad. Claro. Y que también ahí está el Poder Judicial, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Alejandro, tú viviste uno, ¿no? Donde, pues evidentemente tú querías ejercer un derecho fundamental como es el de la libertad, para poder asignarle a tu hijo el apellido que tú quisieras, con independencia del orden que la ley te estableciera, ¿no? Y a dónde tuviste que acudir justamente para que ese obstáculo que la ley te representaba se quitara, porque no había una justificación. No, al revés, más bien. O sea, en mi caso, la ley decía que no podía hacerlo. Claro, o sea, la ley que mucha gente entiende, pues la ley está para que la obedezcas. Claro. La ley a veces no está bien, ¿no? La ley a veces restringe mucho. Claro. Entonces, yo con quién tenía que ir de chismoso a correr porque la ley no me lo permitía y tuve que ir con el Poder Judicial de la Federación a decir, ampárenme ahora sí, ¿no? Ampárenme y... Telándote una libertad, o sea, dándote la posibilidad de que tú te extiendas esta posibilidad de vivir de la forma en la que creas conveniente. Para los que nos escuchan y ven y que no nos han seguido en algún otro episodio, yo lo único que hice fue pasar o trascender el apellido de mi mamá, ¿de acuerdo? Que es mi segundo apellido. En mi hijo lo pasé como apellido para mi hijo, ¿no? Que era el segundo, ¿no? Y ahí pues nadie me lo permitía. Voy a quemar a la autoridad, pero a pesar de que el Poder Judicial de la Federación ya te había concedido un amparo, yo recuerdo lo mucho que batallaste para que le dieran todavía cumplimiento a esa resolución. Al acta y que subieran el acta al registro nacional. Y porque se oponen como si ellos fueran los que... ¿Qué pasó ahí? Parecería que son casos extraordinarios y es lo más común. O sea, tan simple como yo quiero elegir el apellido de mi hijo con independencia del orden que la ley establece y a dónde tengo que acudir. Poder Judicial de la Federación a través de un amparo, ¿no? Sin ellos, sí. No acuérdense de los casos del matrimonio igualitario. Exactamente. Sí. La ley en el Estado establecía que el matrimonio solamente era entre un varón y una mujer. Llegaban al Poder Judicial parejas de 2 hombres o 2 mujeres señalando, oigan, ¿por qué la ley nos limita a que no nos podamos casar salvo que seamos hombre y mujer? Somos 2 hombres, somos 2 mujeres. La ley es inconstitucional, nos está quitando esa libertad de poder elegir nuestras preferencias sexuales y de poder generar nuestro proyecto de vida como a nosotros nos interese. Bueno, Poder Judicial examinó esa norma y dijo, tienes razón, esto viola la Constitución oficial del Registro Civil,
Si cumplen los demás requisitos, cáselos. Claro. Pero no les oponga como impedimento lo que establece la ley, que ya dijimos que es inconstitucional. Exactamente. Y en el podcast hemos hablado de varios casos, ¿no? Sí. O sea, 2 mujeres que quieren ser mamás, 2 hombres que quieren ser papás, ¿no? Y También todos se puede esos hacer. Y la ley asuntos- es la misma que en ocasiones es la que lo restringe, ¿no? Y Sí, entonces y quién toma el papel protagónico en ese punto, ¿no? El Poder Judicial de la Federación. Los jueces Ujú. federales en ese sentido, ya se fue la onda de lo que te iba a decir. Qué bueno. Sí, qué bueno, porque yo lo más seguro es que iba a decir una estupidez. Seguramente. No hay que decirla. No, a lo que voy es justamente esa trascendencia. Yo insisto mucho, o sea, tenemos que tener a alguien a quien poder acudir. Eso es primordial, eso es fundamental. En cualquier cosa que queramos hacer, tenemos que tener a alguien que al menos pueda yo acudir a que revise. Tan solo, ¿no? Porque todo genera criterio. Claro. Oye, yo opino que esto está mal y a lo mejor el mismo Poder Judicial me va a decir, Tú no, estás mal, pues, claro. sí, no, tu visión no es mal. correcta porque sí se protege la Constitución. Sí. Bueno, y se genera un criterio que hace que se afiance la normatividad en este caso. Pero también hay que entender que venimos de un cambio súper drástico y que la gente estamos... Así lo digo yo y creo que lo dijo el exministro José Ramón Cosío, que la reforma en su momento de derechos humanos nos proyectó a un país de este pelo, pero nuestro nivel socioeconómico estaba acá. Y entonces la crisis vino en cómo acercar el avance jurídico con la vida sociocultural del país. país. ¿no? Esa fue la complejidad. Sí. ¿No? Y a mí me gustaría agregar Adelante. Sí, adelante. que efectivamente esta función que realiza el Poder Judicial no solamente la llevan a cabo jueces, juezas, magistrados, magistradas, las ministras de la Corte, los ministros, no. Todo esto es gracias a un equipo de trabajo claro. que nos respalda, que respalda toda esta maquinaria judicial desde el que recibe la demanda y que determina la urgencia de este caso como para echar a andar la maquinaria en la madrugada o cuando se requiera. Los que reciben la demanda, los que se encargan de armar el expediente, los que se encargan de foliar, sellar, rubricar, los que se encargan de pedirle el informe, ya dijimos, a las autoridades, al Congreso de la Unión, al presidente de la República, al Tribunal Superior de Justicia. Oye, tu contestación de demanda, porque aquí el ciudadano de a pie te está demandando. Contesta y justifica la legalidad de tu acto. Esas personas, el secretario, la secretaria que se encarga de estudiar el asunto, ya dijimos con toda lo que hay que investigar. Bueno, gracias a todo ese equipo de trabajo, que será una frase muy trillada, pero que tiene puesta la camiseta del Poder Judicial y del servicio fundamentalmente, es que se puede llevar a cabo esta función en los mejores términos. Sí, claro. Sí, Y no sé si ustedes lo perciban así cuando han ido a tribunales, a juzgados, en ese sentido, la atención que se les ha dado. Siempre hay áreas de oportunidad que es necesario mejorar, pero créanme que la inmensa mayoría de la gente que trabaja en esta institución tiene la vocación de servicio tatuada en la piel. Sí. Pues es que tienen que entender hasta cierto punto las personas que están en esta función que se van a pelear contra autoridades. O sea, Sí. debes de tener yo con un estómago en específico para saber que va a llegar alguien y va a decir, aquel gobernador, presidente municipal hizo algo malo y tiene que haber alguien con la facultad, la potestad suficiente para decirle, pues sí eres presidente, pero la Constitución está por encima. Claro. No es mi culpa, pues peleate con el cuate que le hizo en el 17, ¿no? Pues ellos fueron los que reconocieron todo y ahí metieron todos estos derechos y yo lo único que hago es seguir haciendo valer lo que desde 1917 en algunos casos se estableció ahí en este documento. No es culpa del Poder Judicial. Sí, claro. La ley está desde 1917 con sus chorrocientas mil reformas, ¿no? Pero eso es lo que se sigue defendiendo. Sí, y aparte otra cosa que me gustaría recalcar antes de que se me olvide, porque si no Adelante, se me olvida, adelante, no antes te va a del pasar, dato ya estás en histórico, una edad donde antes ya del no- dato histórico. En estos últimos años también, licenciado, la intención que tienen de hacer la justicia más cercana. ¿En qué sentido? Sentencias muy digeribles. Sí, De fácil lectura, ¿no? De fácil lectura, exactamente. Que cualquier persona pudiera llegar a leerla sin necesidad de que tengas conocimientos jurídicos, ¿no? A lo mejor a ti te va a enojar mucho que el tribunal no use el tecnicismo del que estamos acostumbrados, las palabras raras, ¿no? Pero al final de cuentas, también ese esfuerzo que están haciendo en que la persona, cambiar la el estructura justiciable, completamente. pueda leer su sentencia y la entienda perfectamente, ¿no? Porque pues, la verdad es que leer la Constitución, pues, digo,
no es entretenida. No es entretenida, pero bueno, vienes al Tribunal Federal y yo hago o trato de hacer una sentencia que puedas leer por ti, que no necesariamente el abogado te la tenga que, pues literalmente traducir, ¿no? Porque literalmente en algún momento así sucedía, ¿no? Sí, claro. Y este esfuerzo creo que es sumamente loable, no. porque es una justicia, al menos desde mi punto de vista, muy cercana, muy cercana. Como debe ser la justicia, y como siempre ha sido, solamente que la labor del juez, la labor del magistrado, el juzgador, no se da a conocer con la publicidad que otros poderes sí lo hacen. ¿Y por qué? Porque la labor del juzgador terminaba cuando emitía su resolución y se decía que el juzgador habla por las consideraciones que se expresan en su sentencia. ¿Quieren escuchar al juzgador? Ahí está su sentencia, léanla, eso es lo que tiene que decir. No tiene otras plataformas de difusión. Entonces, siempre ha sido cercana a la justicia en ese sentido, pero bien comentas, hoy día se están haciendo esfuerzos importantes al respecto, inclusive cuando se tienen asuntos donde están involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, el juzgador tiene la obligación de generar una versión con lenguaje accesible para esas niñas, niños, y bueno, pues obviamente la imaginación de los juzgadores, de las juzgadoras se echa a andar ahí, y tenemos varios ejemplos donde incluso hasta con dibujos se le explica al niño que intervino en el asunto o cuyos derechos están en el asunto por qué es que se tomó la decisión de que ahora se iba a ir a vivir con su mamá y no con su papá. Claro. ¿Por qué sus abuelitos podían visitarlo? ¿Por qué las convivencias iban a ser de tal forma? Bueno, pues ahora ya estamos obligados a hacerlo y se están llevando a cabo esos esfuerzos en aras de aterrizarle al justiciable en la medida de lo posible, el que conozca el porqué de su resolución. Y que eso va a llevar a más allá, ¿no? A personas discapacitadas. Con discapacidad. Tarde o temprano va a haber una versión, no sé, en braille. ¿Las hay? Sí. Sí, para sí, claro. no sé si ya las había, nunca he visto una, pero cada vez voy a ir más allá, que sea... Ya nada más falta ya que no va a tú ser dejes de hacer tus demandas de 100 hojas. También esa es la otra. Párenle con eso. Yo sí pega todas las... Porque 23 tesis las pega. Momento. Alguna le ha de atinar, oye. Sí, no, la ejecutoria emplea, sí. No, yo sí estoy peleado con eso, yo. Incluso les he dicho que en Estados Unidos apelaciones de más de 10 hojas en carta, Alejandro ni no te las admiten. Sí, ¿no? Ni te las admiten, ¿eh? O sea, sí. Sí. No, y tamaño de fuente legible y espaciada y bien, ¿no? Sí, no, luego, Que no es ¿dónde va a necesario. acabar el principio aristotélico de la Yo- metafísica? Licenciado, ¿sabe qué es lo peor? Que el que se está burlando Es el güey que rollero. se pone acá por rollero. definiciones y que... Desde tiempos inmemoriales. Literal, que código de mural y que no. Pero antes definamos qué es demanda. Sí, porque no, así demanda, empieza su previo, demanda. antecedente, ¿qué es ¿Qué es demanda? demanda? ¿No? Agárrese, Bueno. señoría. Hay quienes hasta le ponen índice a la demanda, demanda, sí, ¿no? no Y manches. en la Me hoja está tal hablando esto, de en la hoja Javier. tal otro. Vamos concretos. Sí, entre más Claro, concretos, entre más concreto es lo mejor. Ahí está. No sé, ¿nos falta algún tema No, por tocar? bueno, no sé. Javier, algún tema que... Yo ya no quiero hacer preguntas porque luego me dicen que soy el que me la Bueno, está otra preguntando. cuestión que antes de que también se me olvide, yo sí creo... Traigo un asunto que quisiera que me resuelva. Oiga, fíjese eso es Trae tiempo, Eso es trae típico. tiempo. No, creo yo que las sentencias mandan un mensaje, Alex. Sí, creo que sí mandan un mensaje y creo que las sentencias de amparo mandan mensajes muy concretos. Sí, la necesidad de cambiar ciertas cuestiones en nuestra sociedad claro. y en la propia ley, ¿no? Claro. Y creo que también por ahí la importancia del Poder Judicial, ¿no? Sí, porque sí creo que muchos cambios que hoy en día se están dando en la sociedad, pues principalmente se dan por el mensaje que el juzgador lanza en su sentencia. Es que las sentencias para mí a veces son tareas para las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hace 5 años que me conceden el amparo para que yo ponga el apellido que yo quiera, pero luego volteas y la ley sigue igual. Sí. O sea, sí el Poder Judicial a mí me dijo que lo veo, pero realmente la ley no ha cambiado. Entonces también hay una parte donde se limita la actuación, el alcance de estas sentencias, hasta que pues volteen y le toquen la puerta al legislativo y digan, oye, ya estás desfasado. No, vamos a cambiar un artículo que sea más mediático, ¿no? Y entonces ahí sigue el orden de los apellidos igual
En la legislación, bueno, ahora es diferente, ¿no? Vienen otras cuestiones, pero sí es muy importante que ya te dije que no. Por ejemplo, en mi caso, les digo a los estudiantes de la carrera de Derecho, digo, ¿por qué no es obligatorio? Pues porque fue un caso, y además, inteligentemente la autoridad ya no lo impugnó. Entonces, cuando este caso se resuelve y ya no se va a la impugnación, esta impugnación, cuando se resuelve, es la que puede generar los antecedentes para que se vuelva obligatorio, ¿no? Entonces yo le decía chistoso, ay, ¿por qué el Congreso no mete su recurso, impugna lo que me dieron? Porque prefieren mantener las cosas como se quedan, ¿no? Entonces ahí está esta parte de las sentencias que son trascendentes, pero también existe, ahí es donde creo que en lugar de verlo como antagonistas, tendrían que verlo como, bueno, si ya hay un criterio que refiere, claro, no me estás dando en la torre a mí. Porque realmente así se ve, no es contra mí legislativo, no es más bien, pelea. es beneficio contra Exacto, la gente de, pues sí, tengo que cambiar el criterio que está desde el 67 en el Código Civil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo por primera vez en... Sí, qué bueno, yo sabía que sí estás de acuerdo. Sí. Bien, ¿algún otro tema que nos haga falta? Yo creo que Licenciado, ¿algún tema que quiera subir a la mesa antes de cerrar? Pues, gracias, Alex. Mira, enfatizar simplemente. El que visibilicemos todas las personas de este país, que un poder judicial independiente es importantísimo en beneficio de los ciudadanos de a pie, que es para quienes servimos. Sin independencia, difícilmente habrá quien proteja a ese débil del arbitrario. Es tanto. Muy bien. Bueno, yo antes de cerrar ya se me ocurrió otra pregunta. Ya, les juro que me voy a callar. Dale, Ya me voy a callar. ya habíamos Se los dicho, juro, me voy a callar. Déjame pedir otro No, café. una pregunta. Sí. Si yo soy yo porque bueno, yo voy mucho a los juzgados, etcétera, pero si yo fuera una persona que no voy a Ya no juzgados basta esto, Ya y no basta quiero tanto como quiero dices. Ya no bastante. y quiero conocer Sí. al juez que va a resolver mi asunto. Yo puedo ir a este juzgado y decir, oigan, pues yo quiero conocer al juez, y el juez sí me recibe, o realmente el juez dice, nada, a ver, ustedes están allá o sí reciben a la gente o no la reciben. Por supuesto que sí, Alex. En el momento en que tú tengas un asunto en ese juzgado, es obligación del titular. En el momento en que tú desees platicar respecto de tu caso, porque le quieres enfatizar algún aspecto, quieres demostrarle alguna otra cuestión, claro, debe estar en el expediente, pero si tú quieres conocer a quien te va a juzgar, tienes todo el derecho de pedir audiencia con él, y él tiene la obligación de recibirte y escucharte. Claro. Porque es él quien va a resolver tu asunto, y como gobernado y como servidores públicos estamos para servir. Estamos proporcionando un servicio, y en esa medida la persona que recibe ese servicio puede conocer y puede hablar con quien se lo va a proporcionar. Sí. Y nos consta que Sí, sí. Sobre todo porque a ti ya no te reciben porque luego le preguntas cómo Oiga, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Tiene tiempo? Tengo Pero otro sí nos ha asunto. pasado que la gente, nuestros clientes, yo lo digo por mí, sí a veces Sí, claro. tiene esa necesidad de Claro, decir, es que por yo quiero ir a supuesto. hablar con él o con ella. Pues adelante, o sea, vaya y hable, porque la gente necesita ser escuchada por aquella, no por el abogado, pues el abogado es el conducto, Sí, ¿no? Claro. sí, sí. Por la persona que va a resolver, y cuando salen yo he visto la cara de los clientes que dicen, Estoy tranquilo. ya estoy tranquilo, Ya me escucho. no me dijo nada, porque no esperen que les van a decir nada, no se pueden les va a resolver, adelantar ¿no? nada. Humanizan la figura del juez, Exactamente. ¿no? Porque Ah, no, pareciera sí. que ¿quién me va a resolver? Y está así como... ¿Qué pensaste cuando viste licenciado? A ver. Cuéntalo. ¿Qué quieres decir? Tú me dijiste, A ver, se ve muy serio, yo siento que no va a decir serio, nada. seco, serio. inexpresivo. Sí, no va a decir nada, no nos va a querer contestar nada. ¿Lo dijiste? ¿Tenías No, un prejuicio? Sí lo dijiste. Por favor, no me Sí lo chistes. dijiste. Llegaste tarde porque no querías pasar. No se quedó, no Que dijo se eso. entienda, No Alex. dijo eso. Sí. Somos detrás de un cargo de jueza, de juez, de magistrada, magistrado, somos personas Claro. que empatizamos con la sociedad en la que vivimos. Mal haríamos si no. Y les digo, con esta vehemencia, con esta convicción de servir a la gente. Sí, Porque claro. para eso estamos. Muy en bien. esta carrera tan demandante. Claro. Bien, pues es momento de ir De concluyendo. terminar, no sé si... Adelante. Adelante. Normalmente, Liceo, terminamos con una conclusión, 2 conclusiones. Ujú. Entonces, si 2 vamos a hacer... Van a ser a lo mejor muchos. Ajá, a lo mejor con una Con conclusión una. que pudiéramos exponer cada uno. Y pues mire,
Licenciado Javier, ¿nos Sí. puedes decir cuál es tu conclusión de esta plática del día de hoy? Mira, yo concluiría con una situación en particular. No sé si tienen tiempo todavía. Mira, podrían limitarte. El amparo porque- data de... El amparo, básicamente tiene que ver con el amparo y nada más que todos entendamos que el amparo justamente sirve contra la conducta arbitraria de una autoridad. Sí, o sea, sirve como este mecanismo de protección contra la conducta ilegal de una autoridad. Y quien lo Sí. resuelve es. Y quien lo resuelve, evidentemente, pues es un juez federal, es un tribunal federal, que evidentemente te va a proteger un derecho que tiene seguramente reconocido en la Constitución o en algún tratado internacional. Pero ya no quiero ahondar más en el tema. Muy bien, licenciado. ¿Vas? No, por ¿Yo? favor, Yo. Alex, por favor. Es que platícanos. tengo muchas. Me están limitando bastante. Algo que yo concluyo hoy ahorita y me voy a salir un poco de lo legal es que hasta ahora con la charla que tenemos con nuestro invitado, entiendo que hay personas que toda su vida la han dedicado a trabajar dentro del Poder Judicial de la Federación, pero que eso implica que sus hijos es lo que hayan visto toda la vida, güey. ¿Sí? Entonces, mi papá es juez y entonces yo quiero ser como él y me involucra en foliar, en sellar, y entonces, pues como toda familia, queremos ser lo que a veces nuestros papás son. Claro. Y tenemos esa idealización y que no siempre, en todas las ocasiones, cuando alguien tuvo un pariente dentro del Poder Judicial y el hijo viene detrás, es simple y sencillamente por darle el puesto, sino porque es gente que tiene 28 años allá adentro. ¿Cuántos me dijo? 28. 28. 28 años allá Trabajando adentro. adentro, pero con familia, o sea... Exacto. Desde la secundaria, te digo, ¿Tiene hijos, licenciado? sí, ¿cómo no? ¿De qué edad? Digo, quiero posicionar esta parte. 28 años en el Poder Judicial Sí. y tiene un hijo de... Tengo 3 hijos. Ok, Uno de 21 años, ok. que ya está estudiando leyes también. Bueno, pues lo mismo. Ya valió ¿verdad? queso. Por más que Otro le deforme. dijimos, hijito, hay tantas carreras, el abanico de profesiones, ¿por qué justamente leyes? Ahí Papá, mira, inclusive el examen vocacional salió con que tengo el 98% de aptitudes para las humanidades y optó para derecho. Ah, bueno, pues estás consciente de lo que implica, pues adelante. Ya está. Tengo, ese es de 21, uno de 19, que terminó recién la prepa, Ujú. y tengo mi hijo menor de 7 años. Ok. Lo han acompañado al juzgado. A todos Pues es que lados, imagínate, lo- Sí, claro. Claro. han crecido entre Adentro. expedientes, entre estantes, entre todo lo que Que ve uno en un llegan juzgado. a ver a papá con la Con los mochila de hijos, viaje sí, sin irse de viaje. Ya nos vamos. Ya nos vemos de viaje, papá. No, No, Tantas Las frustraciones. maletas son de la casa para afuera, papá, no hacia adentro. Exactamente. Parte de los regalos que me han hecho son maletas especiales, unas con jaladera, otras con rueditas y demás. Para Pues seguir como también. parte del día a día de mis Ya. expedientes. Entonces, terminando mi conclusión es esa, que es, Ya. hay veces que la gente sí pensamos de, nah, pues es que si su hijo está adentro, pues ¿por qué le abrió la puerta? Y, no, Claro. no es cierto, pues es lo que Claro. comen, desayunan y De- cenan del mismo trabajo de su papá, ¿no? Entonces Claro. esa es mi conclusión. Muy bien. Muchas gracias. Te va. Sí, yo le voy a robar una idea que me gustó bastante, que dijo que la Constitución nos ha costado a México Sangre, sudor y lágrimas. sangre, sudor y lágrimas, y es importante defenderla porque ahí está la aspiración de lo que queremos ser como sociedad, y en ese sentido la importancia de tener una autoridad fuerte que Claro. la defienda frente a injerencias que intenten limitar o transgredir esos derechos que nos costaron mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Por Sí, fin. ojalá, sí quedó grabado, ¿verdad? Tu micrófono no servía. No pero- prendió. Está conectado el micrófono, pero te agradezco. Muy bien, licenciado. Licenciado, por le favor. toca. Bueno, pues yo pensé que ya había dado ya mi conclusión, pero reiterar. Somos personas que tenemos la convicción de servir a la gente, porque para eso estamos, para eso elegimos esta carrera, para eso nos preparamos. Toda proporción guardada, un neurocirujano, ¿saben cuántos años de estudio lleva para poder abrir un cerebro, extraer con todo cuidado un tumor y demás? Se dice que aproximadamente unos 16 años de estudio y de práctica. Toda proporción guardada para llegar a ser jueza, juez de distrito, magistrada, magistrado, se requieren 16 años Nada más. de arduo trabajo de estudio y práctica,
que nos permita ya llegar a un cargo con la enorme responsabilidad de decidir sobre los derechos de una persona. Por eso no cualquiera puede llegar a esos cargos si no pasa todas esas pruebas prácticas como teóricas. No, que los juzgadores sean elegidos por el pueblo, que el pueblo elija. Vamos a ponernos a pensar, ¿convendría eso? En el mejor de los casos, el pueblo elegiría una persona, una figura pública. Popular. Sin demeritar, pensemos, un artista, un futbolista aquí en León que son muy aficionados al fútbol. ¿Sería un futbolista? Bueno, pasará los exámenes correspondientes para poder entrar a una cirugía con esa delicadeza. Podrá presentar los exámenes y aprobarlos para tener conocimiento de la jurisprudencia que ya les mencioné, de los 23,000 criterios divididos en distintas ramas del derecho, más la experiencia del día a día, las distintas categorías de la carrera judicial. ¿Podrá esa persona elegida por el pueblo desempeñar esa función? ¿Nosotros pondríamos en manos de alguien así la suerte de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra libertad? Creo que no. Lo dejamos ahí como reflexión. ¿Valdría ese sistema de elección de jueces? Pues muchas gracias. Oye, es el único poder claro. que no se elige con ese... Sí. Y creo que ya dejó claro por qué. Exactamente. De los tres es el único que no. ¿De acuerdo? Sí. Perdón. No, nada más. Estaba despidiendo. Muchas gracias por... Hombre, gracias. Un honor, en verdad. Gracias a ustedes. Sí, un honor haberlo tenido por acá. Este es su espacio cuando quiera regresar. Estaremos muy contentos de tenerlo por aquí, poder platicar otra vez con usted. Sí, en efecto, quisiéramos hasta cierto punto medio comprometerlo, porque hay veces que la gente nos hace llegar dudas muy técnicas específicas, digamos, de temas que usted podría resolvernos, y que a veces, aunque nosotros podamos contestar eso, tendría que ser el que verdaderamente está inmerso en el laboratorio quien conteste esas preguntas. Y si usted nos lo permite, están las cámaras. Prometerlo a que si algún día sucede, lo volveremos a invitar. Con todo gusto. Estoy abierto, estoy dispuesto precisamente para el tema, las dudas de su público, que podamos platicarla de una manera diáfana, que pueda ser accesible. Estoy más que puesto. Cuando ustedes quieran, yo estoy disponible. Bien. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por escucharnos. Nos estamos comentarios, viendo. Ahí los vemos. Gracias. Bye.